Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa de Encuentro con Cristo y los Hermanos, un programa radial del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos encontramos una nueva semana que nos acompaña Adalberto González. Saludos, Adalberto. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches. También nos Así bien. acompaña Gilberto Sayas. Saludos, Saludos, Gilberto. buenas noches, hermano. Me acompaña también Iván Aguilú. Saludos, buenas noches, Iván. hermano. Y buenas nos noches. acompaña también Luis Soto. Muy buenas noches, hermano. Y esta semana pues tenemos muchos temas para discutir en este programa, pero obviamente por el límite de tiempo vamos a hablar de cosas que nos ayuden a poder compartirlo y que le invite a ustedes a buscar de la vida. Por ejemplo, hoy celebramos el Día del Rosario, la Virgen del Rosario. Y la Virgen del Rosario es una piedad popular en el cual ha acercado a tantos a una devoción mariana que no tiene que ser un intelectual, un filósofo, un conocedor teológico de grande alcurnia, sino las personas humildes, sencillas, inclusive analfabetas, y se saben un rosario porque pueden meditar los misterios de Jesucristo. Hablamos con la Virgen, le pedimos auxilio a la Virgen, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y eso se repite no como un papagayo y porque a la Virgen hay que decírselo tantas veces, sino es por tantas oportunidades que tenemos de intenciones. Podemos pedir 50 intenciones por tanta gente que necesita. Estoy seguro que hiciéramos una lista ahora mismo y le preguntaran, mira, hay personas que te han pedido tu oración por mí. Tenemos familiares que están padeciendo de coronavirus, amigos, hermanos, conocidos, y personas que están sufriendo otros tipos de problemas familiares, económicos, todo un sinnúmero de situaciones humanas que es por medio de ese diálogo y relación maternal con la Virgen que nos ayude a poner nuestras intenciones en alguien que sabe que nos ama, alguien que nos escuche y nos ama, pero intercede por aquel que es Jesucristo, que nos ama. Y no tan solamente sabemos que nosotros lo amamos y Él nos ama, sino que sabemos que Él puede, por ser Dios, atender esa súplica por medio de su madre, la Virgen María. Y esa es una gran devoción que se utilizó y se celebra hoy 7 de octubre. Y yo soy seguro que Luis Soto sabe de la historia del Papa V y la batalla de Lepanto, que es la cual se hace esta solemnidad dentro de la iglesia. Y si rapidito tienes algo que decirnos, Luis Soto, sobre esa batalla de Lepanto y la que da paso a esta solemnidad en la iglesia. Solamente que nosotros pues esa lucha contra las huestes musulmanas, que de hecho ocuparon a España por mucho tiempo, tanto es así que España tiene una gran 800 años. proyección de la vida musulmana, ¿verdad? Pero entonces después de esta batalla, pues el Papa instó al rezo del rosario a la madre para su intercesión, y por eso desde entonces pues nosotros el mes de, aparte de que las grandes manifestaciones de Nuestra Señora se han dado en el mes de octubre, recordamos también su aparición en Fátima. Así es que la Virgen, todos los meses son los meses de rosario, todos los días son los días de rosario para nosotros los cristianos, pero especialmente en este mes de octubre, pues sacamos este mes, igual que el mes de mayo, que es el mes de la madre, pues lo sacamos para recordar especialmente a nuestra Madre en el cielo, la Virgen María, y meditando junto a ella los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, y eso es una devoción muy, muy bonita. A mí el rosario es una herramienta de hablar con la Virgen de una manera muy cercana. Sé de personas, una vez trabajando en cursillo, me cuenta esta persona que estaba haciendo cursillo, me dijo, mira, mi mamá tiene Alzheimer y ella pues ha perdido todas sus facultades, ¿verdad? Como regularmente ella solía hacer, pero nunca se le ha olvidado hacer el rosario. Se puede haber olvidado de qué día era o dónde vivía, y posiblemente quién eran sus hijos, pero no se olvidaba de cómo se hacía el rosario. Una cosa hermosa. Y hablando de personas que mantenían una relación bien linda con la Virgen en el rosario,
También este próximo martes la iglesia va a beatificar a un joven de 15 años cuando falleció. Ese joven, o sea, no es el único jovencito santo de la iglesia. Reconocemos el cristero, viva Cristo Rey, el nene Sánchez, que lo mataron defendiendo el honor de viva Cristo Rey. Pero este joven, lo que es interesante en la vida de él, se llama Carlos Acutis, que viene de una familia que no necesariamente eran muy militantes, yendo a misa, pero sí tenía una base católica. Por tanto, lo llevaron a hacer la comunión, catecismo y eso. Pero ese joven, desde chiquito, desde que hizo la primera comunión, no dejó de ir a misa. Entonces, era el que influenciaba a su mamá. Lo interesante de la vida de este joven es que es un modelo en estos tiempos. Él murió hace 15 años, su cuerpo está incorrupto. Lo sacaron, yo lo vi en el video cuando abrieron la caja donde él estaba. Y estaba así, pues, con una ropa deportiva de joven, 15 años, con unos tenis puestos, ¿verdad? Y esa sencillez de este tiempo, un joven que participaba en las redes sociales, que tenía su canal y le gustaba hacer páginas web. Y hace 15 años esto era algo que estaba apenas caminando, si ya hasta hoy en día. Pero verdad que habíamos hablado aquí sobre ese nuevo continente de evangelización que eran las redes sociales a través de este mundo virtual. Él supo aprovechar eso. Y aun cuando sus amiguitos y demás, donde él se criaba, no necesariamente, porque él incitaba mucho para que fueran a misa, comulgaran y demás. Y el amor por la Eucaristía fue lo que lo marcó a él por siempre. Él decía que la Eucaristía era la autopista para ir al cielo. Para él era eso fundamental. Y ese amor por la Eucaristía es la base de la iglesia cristiana, la iglesia católica, donde es Jesucristo que se hace presente. Los milagros eucarísticos eran videos o reportajes que él hacía subiendo en las plataformas de internet. Precisamente era para que moviera a otros jóvenes y a otros más, para que también, igual que él, se enamoraran de la Eucaristía. Nosotros vamos a hacer otro programa más amplio sobre este tema, si alguien quiere comentar sobre él, y lo queremos hacer con jóvenes, para que sirva también de inspiración a los jóvenes. Invitaremos ahí a algunos jóvenes del movimiento de Cuchilla de Cristiandad para que nos ayuden y conozcan más de este santo. Dime, Adalberto. Pues fíjate, yo he seguido la historia de Carlos Acutis bastante cerca y así brevemente lo que me atrajo de él fue que como ejemplo de fe realizó un proyecto informático, escuchen esto, para los cristianos. Él creó una exposición sobre los milagros eucarísticos y él viajó por todo el mundo. Y antes de su muerte confesó: quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la iglesia. No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo. Ahora, y como dijo Juan, él tenía un niño que se enamoró de la Eucaristía, que volcó su devoción a Nuestra Señora. Y quiero solamente señalarle que cabe recordar que el 5 de julio del 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable a Carlos Acutis, al que se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía, como dijo Juan. La decisión del sumo pontífice se dio luego de que el 21 de febrero del 2020 se aprobaron milagros, escuchen esto, atribuido a Carlos Acutis, facilitando entonces su beatificación. A él se le atribuyó la milagrosa curación en el 2010 de un niño brasileño cuya enfermedad irreversible se curó tras tocar una reliquia suya en la capilla de Nuestra Señora Aparecida en Campo Verde de Mato Grosso, del sur de Brasil. Fíjense, queridos hermanos, que estamos hablando de fechas del 2018, 2020. Eso sucedió, todo eso fue hace los otros días. Y como dijo Juan, los invito a que estén pendientes y haremos un programa completo
para que también vamos a hablar un poquito, yo quiero hablar un poquito sobre esa exposición de milagros eucarísticos, porque son bastantes y los vi en el internet, así que están todos invitados. Y por último queríamos hablar, y era la razón del programa, lo que pasa es que tenemos que aprovechar este espacio para decir todas las cosas que están ahí en caliente en la iglesia, que pasan muchas cosas buenas y no necesariamente en los periódicos locales o en el internet se ven. Se ven en el internet, pero en algunos sitios no le dan tanta promoción de cosas tan importantes como es. A mí me maravilla eso de que este joven de 15 años lo vayan a beatificar. Nosotros tenemos un beato aquí de puertorriqueño, boricua, Correcto. ¿verdad? ¿Y cuántos jóvenes de Puerto Rico? Los hijos de Iván Aguilú, los hijos de Luis Soto y así, los de Adalberto, el nieto, lo que sea, y de Gilberto, pudiesen tener de modelo a un muchacho como ese, que pudo lograr su meta. Él decía, la meta es el infinito, no lo finito, porque el infinito es nuestra patria celestial. Muchos les encanta usar esa palabra de patria, pero él estaba muy claro a cuál se refería la de él. Es en el cielo. Y esa es la que debemos de aspirar todos. Por último tenemos otro tema que es el más reciente, que es la encíclica del Papa. Una encíclica es una carta doctrinal del Papa. Pasa a ser, como le hemos dicho anteriormente, el magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es maestra, enseña, y el magisterio de la Iglesia nos permite a nosotros poder confirmar lo que está en la Biblia y confirma lo que es la sagrada tradición. Ese es el depósito de la fe que lo sostiene en ese trípode. Esta exhortación apostólica es una exhortación apostólica social. Hay un documento hermoso de la Iglesia que se llama la Doctrina Social de la Iglesia. Y el Papa ha querido utilizar como de modelo a alguien que tenía muy claro este asunto de la fraternidad. Le debo de decir que se llama el Fratelli Tutti, es la encíclica que en español significa hermanos todos. Hermanos todos. Y esa palabra de hermanos todos, le debo decir también que si bien de modelo usó a San Francisco de Asís, que acostumbraba a decir la hermana luna, la hermana estrella, la hermana sol, la hermana tierra, ¿verdad? Y tenía una relación, no porque en la Iglesia Católica se sabe que no todos somos hermanos, porque el hermano, el término de hermano es el hijo del hijo. Ser hijo en el hijo del único hijo de Jesucristo son los bautizados. Pero sí conocemos quién es el creador de todo. Y en esa relación de aquel que aunque no está bautizado, pero es parte de la creación amada por Dios, y él invitaba a acercarse al prójimo, porque el prójimo no dice, no, solamente te acerca a los hermanos. Jesucristo no dijo eso, dijo al prójimo. Y esa cercanía, para no tirar puentes, para no tirar muros y romper puentes entre el otro. Pues San Francisco de Asís era tan sencillo y humilde que él era todo, hasta los animales, el del lobo, y todas esas historias que tienen de la vida de este santo. Papa Francisco toma eso y habla. Le debo de decir que no cabe duda de que cada vez que el Papa habla con cosas así, siempre va a haber gente que va a decir cosas malas de eso. Por ejemplo, el título, Hermanos Todos. Pues claro, salieron algunas feministas. Ay, ¿y qué pasa con las hermanas qué? Como si hermanos todos dejaran a las mujeres afuera. También otra cosa es que puede traer el problema de que como que hermanos, si para ser hermano es que yo tengo una relación común con un solo padre, ¿verdad? Con un mismo padre. ¿Y qué relación común tengo de un mismo padre aquel que no reconoce el padre porque es de otra religión? Les digo nada más eso para que sepan que también no es fácil, ¿verdad? El tratar de la iglesia en estos tiempos con pensamiento crítico, lo pongo entre quotes, que es porque, claro, porque choca con ideologías y cosas, y pues, y con palabras que también desde de la Revolución Francesa se utilizaban. Y la connotación de la fraternidad, liberté y guillonité
decapité, pues también son cosas que también molestan o incomodan a algunos. Les digo eso porque es parte de lo que nosotros queremos traerle a ustedes. No voy a traerle solamente lo que es importante, pero también les debo de decir que hay personas que toman esto como si fuera, Dios cara, volvimos otra vez a la justicia, a la fraternidad, ¿verdad? Esos lemas que están muy relacionados a esa revolución y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque cuando uno mezcla la libertad, igualdad y fraternidad en el concepto donde se negaba la libertad en relación con Dios o la igualdad como hoy en día la tratan de poner que no tienen ningún tipo de orden hacia Dios, porque cada cual se hace su propia libertad, se abre su propia identidad y no tan siquiera fraternidad. Qué difícil hoy en día con una cultura de cancelación, donde si aquel no comulga con lo que yo pienso, lo Le levanto un cancelo, muro. le levanto un muro ahí. Y eso es lo que ha tratado de traer el Papa. Yo, como esto es larguísimo, yo no lo he leído, le debo decir no completo, arranqué a leerlo por ahí para abajo, pero me fui al resumen donde el periódico Aleteia en español hizo 7 puntos clave y que están muy pendientes en ese escrito cuando termine de leerlo. Y nosotros queremos comentarlo con ustedes para que le provoque a ustedes e ir a buscar y leer sobre ese tema. Muy bueno. El primer... Son 96 páginas, perdona que te interrumpa. El Y 96 lo puede bajar. Para mí son como 200. Y lo puede bajar, lo pueden bajar del internet directamente y darle save en el PDF. Y es una lectura amena y extremadamente bonita. Pues eso es maravilloso, muy bonito. Eso salió hace unos días atrás, o hace poquito, o por lo menos, que lo vi en PDF. Y está bien chévere. Y queremos darle esos 7 claves y discutirlo con ustedes de una manera en Arroyo Bichuela en la que nos toca a nosotros. La primera es no a la cultura de los muros. Ya habíamos escuchado eso anteriormente. ¿De quién? Bueno, de un sitio que le encantan poner muros. Sí, pero todos los países ponen muros. Y sabemos que hay un, ¿verdad? Y sabemos que nos toca a nosotros, que los Estados Unidos tienen un muro, ¿verdad? Que divide entre un país de otro, de Estados Unidos y de México. Pero México también tiene uno más abajo que divide con Honduras y el otro sigue para allá abajo y divide, no sé, para ahí para abajo. Pero ese no es el punto que queremos traer. Cuando hablamos de no a la cultura de muros, el Papa Francisco, en su inspiración, ¿verdad? Porque él quería que aquí se procurara el bien común, que ya lo vimos, doctrina social de la Iglesia, sobre se viera el ser humano, no estamos hablando de una cosa o de una persona en un sitio, de una etnia en particular, estamos hablando de integrar la persona humana, lo que le concierne a toda su humanidad y lo que le concierne a la Iglesia. Eso es un principio de la buena nueva. El reconocernos amados por Dios, no solamente los creyentes, todos los cuales Dios ama, que es a todos. Pero esa cultura de muros choca hoy en día con esa filosofía de que es por ideologías que se reduce, que no existe verdades absolutas. Se reducen meramente a ideas y las ideas son lo que la idea mía, la idea de Gilberto, la idea de Iván, and so on. Y no les reconocen una verdad. La verdad es Dios. Y al sacar a Dios, pues entonces empieza la manipulación y la desinformación. En el Internet, se supone que uno, o en las redes sociales, por medio del Internet, estamos en la era digital, en la era de las comunicaciones. Pero ¿cuánta desinformación hay? ¿Sí? Y peor aún, en el cual medias verdades, que es la peor de todas, y entonces encima de eso, no te van a reconocer de que existen verdades. Dicen, no, esa es tu verdad, o la verdad de Gilberto, o la verdad de Iván. Cuando se habla en esos términos, lo que se está diciendo en otras palabras es que no existe verdad. Y sí existe la verdad. Es una verdad. Que yo no crea en esa, o aquel no cree en eso, pues nadie en la Iglesia Católica está muy consciente de que no puede imponerse. Pero este asunto de que tiene que ver que el asunto de la
de dividir las personas o etiquetarlas, que lo hemos hablado en el programa anterior. Es una cosa terrible porque etiquetan a las personas por su raza, porque son pobres, porque hay una desigualdad entre los ricos y pobres, en la esclavitud, en la trata de las mujeres, en la trata de humanas, ¿verdad? En la que se obliga a la mujer a tener que abortar y el tráfico de órganos. Todo eso dijo el Papa, en ese ítem nada más. ¿Y por qué? Porque se ha reducido a las personas a cosas que se pueden utilizar. Y entonces el que no comulgue con esas ideas, pues te etiqueto y te rechazo y te utilizo a cambio, no por el bien común, sino tú allá y yo acá. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío en la medida de que yo pueda hacer lo posible para quedarme con él. Eso es lo que trata el Papa sobre la manipulación y la deformación de conceptos como la democracia, la libertad o justicia. Si la libertad no está ordenada hacia la verdad, es embuste, es injusticia, igual que es el amor. Pero de ese tema seguiremos hablando de los otros 7 puntos. El segundo punto es construir puentes. Muy importante, muy importante. El Papa Francisco aquí pide responder al mal con esperanza y testimonio. Y se utiliza el ejemplo del buen samaritano. Específicamente, en el segundo capítulo, Un extraño el camino, el Papa destaca en una sociedad enferma es analfabeta en el cuidado de los débiles. Todos nosotros estamos llamados, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro. ¿Superando qué? Vamos a superar prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. Él menciona que todos somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar, levantar a los que han caído o están sufriendo. El amor, como he hablado aquí muchas veces, queridos hermanos, construye puentes y estamos hechos para el amor, añade el Papa. ¿Exhortando a qué? Exhortando en particular a los cristianos, a todos nosotros, a reconocer a Cristo en el centro de todos, en el rostro de todos los excluidos. Queridos hermanos, el principio de la capacidad de amar en esta dimensión universal se retoma también en este tercer capítulo, y pensar y gestar un mundo abierto en él. Él nos exhorta, el Papa Francisco nos exhorta a salir de nosotros mismos para encontrar en los demás un crecimiento de su ser, abriéndonos al prójimo según el dinamismo de la caridad que nos hace tender la comunión espiritual. Últimas notas. Quiero que, a pesar de las pandemias, recuerden que hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de la ciudad de San Juan, en Río Piedra o en nuestra propia familia. También hay un aspecto de apertura universal del amor que no es geográfico ni existencial. Y escuchen esto, es mi capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos espontáneamente que no me siento parte de mi mundo de interés, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y cada hermano que sufre, abandonado e ignorado por mi sociedad, es un forastero asistencial que sufre, aunque haya nacido en mi mismo país. Construir puentes, responder al mal con esperanza y testimonio, como el ejemplo del buen samaritano. Paz y bien para todos. El tercer punto es no al virus del individualismo. Sí, y ese tiene que ver mucho
con lo que nos estaba hablando Adalberto cuando decía que estamos hechos para el amor. Pues claro que estamos hechos para el amor si quien nos hizo fue todo amor. Y eso, pues, como quien dice, se cae de la mata. El Papa nos dice en esta sección que los derechos de todos los seres humanos no deben tener fronteras. Quiere decir que se deben aplicar igual a todos. Y tristemente, pues, como nos decía Juan Carlos, por las etiquetas que le ponemos a los grupos y a las personas, pues tristemente por esa misma línea es la aplicación de los derechos. Y eso sale todo el tiempo en los periódicos. O sea, unas personas que cometen X delitos y se le dan 20.000 oportunidades y sin embargo esta otra persona cometió un delito de mucho menos grado y está cumpliendo qué sé yo cuántos años de cárcel, mientras el otro cumplió una sentencia suspendida. Y cuando uno viene a ver cuál es la diferencia, pues que el primero tenía capacidad económica y vivía en un lugar X y tenía unos amigos Y, que aquel que está sufriendo porque está cumpliendo más cantidad de tiempo en la cárcel no los tenía. Y esas etiquetas nos matan. Nosotros somos seres sociales, estamos llamados a vivir en comunidad. Y lo contrario de vivir en comunidad, en fraternidad, como nos dice el Papa, es vivir como seres individuales. Y el Papa le llama a esto el virus del individualismo radical, que es yo pensar en mí. Soy yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra alguien en la fila, tiene que esperar porque lo que sobra también es para mí. Y nosotros no estamos llamados a eso. Somos seres sociales que vivimos en un mundo con tantos billones de personas y estamos llamados a darnos la mano, a ayudarnos, como decía Adalberto, al ejemplo del buen samaritano, sin pensar en la nacionalidad, en la estrata social, en el color, en el sexo, en el género, en la condición social. Eso no importa. Estamos llamados a ayudar. Muy bien. Y a través de eso, la iglesia se ha dado a la tarea, y nosotros que somos miembros de la iglesia nos tenemos que dar a la tarea que desde el foco principal de nuestra iglesia, que es nuestra familia, tenemos que enseñar a vivir esa fraternidad. A nosotros que hemos sido bendecidos con hijos, pues tenemos que enseñarles nuestra tarea, enseñarle a nuestros hijos a vivir en fraternidad con sus compañeros en la escuela. Mira, ahora en la situación en la que están, como mis hijos, me imagino que la mayoría, la inmensa mayoría de los que están en las escuelas tienen que estudiar a través de una computadora y ya no tienen el contacto con sus amigos, que en esta etapa de ellos de adolescencia es tan importante. Sin embargo, tenemos que fundamentar que a pesar de esa distancia y de esa pues falta de contacto, esa fraternidad continúe, porque es importante para nuestra supervivencia, y eso no lo tenemos claro todavía. Dice el Papa que una sociedad fraterna se construye con dos ingredientes: benevolencia, que es el deseo concreto de que el otro esté bien, y la solidaridad, que es yo ocuparme de la fragilidad del otro, y se expresa en la manera como yo sirvo, como yo le sirvo al otro, para que el otro pueda salir adelante, para que yo pueda también empujarlo a que él pueda lograr su objetivo, porque no se trata de mí, se trata del otro. Y en la medida que yo logro que el otro pueda ser exitoso, pueda ser feliz, yo soy feliz. Esto no es cosa de personas individuales, ni de las ideologías, ni de cómo yo pienso versus cómo el otro piensa, porque en ese sentido levantamos los muros que nos decía Juan Carlos. De nuevo, los derechos no tienen fronteras, se deben aplicar igual para todos, independientemente de las condiciones que tengan. Nadie puede quedar excluido de ser abrazado por esos derechos, a tener el derecho a la libertad, a tener el derecho a ser feliz, independientemente de donde haya nacido. Eso no importa. No deben haber muros ni físicos ni emocionales. Así que se nos invita a desarrollar una ética de relaciones internacionales
Tenemos que nosotros en Puerto Rico, que tenemos un problema bien serio, nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y que lo único que pasa en el mundo es aquí en Puerto Rico y lo demás no importa, porque como no está pasando aquí, no está pasando aquí en mi urbanización, no está pasando en mi calle, no está pasando en mi trabajo, eso no me importa. Y el Papa nos invita a decir que así no es como nos tenemos que comportar. Y habla de la ética de relaciones internacionales no solamente para que nos relacionemos con otra gente de otros países del mundo. Es que nosotros hacemos cosas internacionales cuando compartimos con el vecino, cuando compartimos con el compañero de trabajo, cuando compartimos en la escuela, en la universidad, con nuestra familia lejana. Hacemos relaciones internacionales. Porque, oye, el que llega a mi casa es un extranjero, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo sentir como que es parte de mi casa, como que es parte de mi familia, como que es parte de mi hogar. Y eso es cónsono con las enseñanzas de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un sentido común y es que amamos a Cristo. Y nuestra ideal es que lo amemos como Él nos ama a nosotros. Así que es bien importante que no importa el territorio, la distancia, el lugar, la condición, para todos tiene que haber solidaridad y benevolencia. Somos responsables de que el otro eche para adelante y sea feliz. Y eso es lo importante. Muy bien, y debo de destacar que podrá haber alguna persona que diga, bueno, es que yo procuro ser solidario y ayudar a otros y eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Eso le llaman los famosos de filantropía. Pues la diferencia es que la Iglesia Católica no es una organización no gubernamental filantrópica. Es una organización fundada por Dios, divina, y el cual se hace, como tú lo estabas diciendo, por amor a Dios, con el amor de Dios, en el amor de Dios. No lo hacemos porque nos parece, ay, me da pena aquel y déjame ayudarlo, porque eso lo puede hacer cualquiera, incluyendo los matones que eran bien buenos con sus amigos que eran matones también. Y espérate, déjame ayudarlo y protegerlo a tiro limpio, estoy siendo el extremo. Decía Pablo Escobar con el barrio donde se crió. Exacto. Pero no, lo que hablamos es de procurar el bien del otro y ser solidario con aquel, porque vemos el rostro de Cristo en aquel otro, en Exacto. todo. No importa si es o no católico, o si es, no, es alguien que Dios ama. Y a ese es el que nosotros nos hace mover por el amor que tenemos a Dios, en el amor de Dios que vemos su rostro en aquel que más necesita. Y nosotros le podemos ayudar. Tenemos el otro que es proteger a los inmigrantes, un tema fuerte que pasa en Puerto Rico. ¿Qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Y qué pasa en todo el mundo? ¿Quiénes son los migrantes? Los forasteros, los que no son nacionales, los que no son mis hermanos, los que no son de mi vecindario. Y está aquí discutido, tratado, porque pues fui forastero y me recibieron, nos dice el Evangelio. El Papa habla de los migrantes y exhorta a una gobernanza mundial que piense en proyectos a largo plazo para poder unir, para poder recibir con un corazón abierto al mundo entero, porque son muchas las vidas que se desgarran huyendo de guerras, persecuciones, desastres naturales, traficantes sin escrúpulos, los famosos coyotes que cruzan a la gente en la frontera y los dejan achicharrarse en el desierto. Desarraigados de las comunidades de origen, los expulsan. Y los migrantes deben ser acogidos y protegidos. Los migrantes deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. También me resultó sumamente interesante una parte en donde el sumo pontífice dice que hay que evitar las migraciones no necesarias,
creando en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Y esto es profundo, esto es grande, porque hay muchos países que le negamos esa oportunidad porque le ponemos cuotas a sus productos y evitamos que los productos lleguen a nuestros mercados, entre otras cosas. Pero asimismo, respetando el derecho que tienen las personas de las diferentes partes del mundo a buscar una vida mejor, a buscar una protección de sus derechos como ciudadanos, a ser acogidos como hermanos todos. El Papa invita a simplificar los procesos de visado de los países que reciben las personas, de los llamados países del primer mundo, de los llamados países civilizados. Especialmente para aquellas personas que escapan de la guerra, para aquellas personas que están en unas áreas en donde hay unas necesidades horribles de situaciones humanitarias, y para poder establecer y reconocer el respeto a esas minorías que a la larga enriquecen y hacen crecer los países y la cultura. Porque después de todo, América es un mundo de inmigrantes. La inmensa mayoría de nosotros, de nuestra familia, porque yo en los años que tengo no conozco ningún taíno. Mi familia toda vino de España y de Francia. Éramos inmigrantes y aquí nos hicimos. Y así muchas personas, muchos hermanos se mueven a través del mundo. Y una vez más, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, fui forastero y me recibieron. Y eso debemos hacer nosotros con nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Y reconocer entonces, hermanos todos, en Cristo Jesús, porque tenemos un solo Padre, Dios Todopoderoso. Amén. De ese punto hay una oración que a mí me gustó mucho del Papa Francisco. Decía que invita a establecer la ciudadanía plena, renunciando al uso discriminatorio del término minorías. Yo a mí eso dije, wow, tiene toda la razón. Sí. Porque conocemos, ¿verdad? De los que nos toca aquí en Puerto Rico, en nuestra situación también como parte de los Estados Unidos, que se utiliza mucho eso, las minorías. No, deben de no usar, y él mismo lo dice, ese término discriminatorio, de ponerle un sello. No, ciudadanía plena, todo el mundo es igual. Que quieren ponerle un sello y él toma eso como algo discriminatorio. Y hay muy interesante, sí. Y hay a veces gente que también en el otro punto es popularismo sí, populismo no. Hay que reformar la ONU, habla de las Naciones Unidas, pero también muy bien aplica a lo que está pasando en el año electoral en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Dime. Sí, en esta área de la encíclica, el Papa lo que quiere llevarnos es al reconocimiento de la necesidad que hay de una política sana en el mundo, donde la política puede ser la forma más preciosa de la caridad. Esta mejor política, él dice que los hombres la tienen que llevar a cabo dándole más importancia al pueblo y menos importancia al egoísmo o al yo, ¿verdad? Porque muchas veces lo decimos en Puerto Rico, que los políticos lo que hacen es hablar para las gradas, y es decir cosas que suenen bien, pero en la acción no lo son. Así es que hay que fomentar una cultura donde la política sea
velar por la tutela del trabajo, levantar la dignidad del ser humano, no dándole dádivas, no dándole cupones, más ayuda, más cosas, sino al contrario, ayudar al hombre a que pueda crearse una vida digna a través de su propio trabajo, de permitirle vivir dignamente trabajando, ¿verdad? Porque aun cuando el dinero es un bien temporal, si es necesario para la dignidad del hombre, y el Papa quiere que el dinero se le dé el justo valor y el justo, la justa dimensión de lo que necesita. No erradicar la pobreza, sino reconocer que hay una pobreza y ayudar a esas personas en solidaridad a que echen para adelante, como decimos nosotros los boricuas, ¿verdad? También es muy práctico en hablar de la corrupción, que nosotros no tenemos ese problema aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No, casi nada, ¿verdad? Y el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto por las leyes, ¿verdad? Sino hacer que el político sea una persona digna, una persona responsable, que no sea un resuélvelo todo, sino que sea una persona que preocupe realmente por las necesidades de su pueblo. Y en cuanto a las Naciones Unidas, Francisco dice, oye, las Naciones Unidas tienen que convertirse en la familia de las naciones, tienen que trabajar por el bien común, no por una agenda ya predeterminada, ni por una agenda que la imponen, lo que hablaba Juan ahorita, la mayoría, sino que al contrario, que trabajemos todos, que se trabaje en unidad y para levantar esa dignidad de todos los pueblos del mundo, creando esa familia mundial. Muchas veces nosotros decimos, no es ser, y lo decía Gilberto también en su intervención hace poquito, no es ser un ciudadano de Puerto Rico, de los Estados Unidos, sino ser ciudadanos de este mundo y que todos seamos hermanos. Que Dios los bendiga. Excelente. El sexto punto dice no olvidar ni Auschwitz, ni Hiroshima y Nagasaki. Y el Papa habla sobre los caminos de reencuentro, volverse a encontrar. Pero él dice que ese encuentro debe ser procurando la paz. Y la paz está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia. Y fíjense que él contrasta con lo que muchas veces van arrastrando países, y es que se justifican la violencia por la venganza por la cual ellos habían sido sometidos. Y él no habla de eso, dice el contrario. Es un objetivo de la sociedad basada en el servicio a los demás y la búsqueda de la reconciliación y desarrollo mutuo. Sí, es verdad, en Auschwitz una cosa terrible con los nazis, pero Hiroshima y Nagasaki fue la primera vez que, dicen los estudiosos, ¿verdad? Que es la primera vez en la historia en el cual un solo evento sistemáticamente en un segundo, o en pocos segundos, mató a medio mundo, buenos y malos. Porque claro, uno mira a una guerra y están disparando de un lado y del otro y son dos soldados que se están tirando de lado a lado. Pero cuando hablamos de Hiroshima y Nagasaki, lo vemos desde el contexto que de un solo golpe arrasó con todo parte de un país. Y se llevó a quien tenía o estaba o no envuelto en un asunto de guerra. Esa fue la primera vez que en la historia de la humanidad se hizo eso. Y de hecho, dicen que eso es como el caldo de cultivo de lo que hoy en día se aprueban todas estas cosas terribles como el aborto, la eutanasia, porque ya se perdió el respeto de que si la otra persona es digna o no. No, si hay que utilizarla y llevarme la enredada por medio, por todas las razones del mundo. No, es que hay una guerra, había que destruir. Sí, pero vas a matar a alguien que es inocente, no importa, pero hay que resolver un problema. Y eso... El fin justifica los medios. Y eso pasa con este asunto de las guerras, Hiroshima y Nagasaki, sí, porque nos escandalizamos con Auschwitz, horrible, fue sistemático, y fueron y cogieron por etnia o por santos, como el que hablamos en una ocasión, ¿verdad?
de un gran santo que Luis Soto conoce muy bien. Y hablé los otros días, en agosto. Hablé de él. Maximiliano María Kolbe. Maximiliano María Kolbe, un santazo super mariano. Pues él dice que la paz está ligada al perdón. Pero una cosa bien importante que dice, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así, que tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable, ¿sí? Tampoco es hacerle pensar que lo que él es aceptable y que los que sufren la injusticia deben defender con firmeza sus derechos. Claro que sí, hay que defender los derechos y yo no puedo olvidarme de una injusticia tan tremenda, sistemática y que fue destructiva. Pero por otra parte, él dice que es importante renunciar a la fuerza destructiva del mal con la venganza. No se puede justificar un mal haciendo otro mal. Y eso en los horrores de Hiroshima y Nagasaki, como yo le estaba diciendo, donde marca y hay una viva llama de la conciencia colectiva. Es importante recordar los buenos, aquellos que han elegido el perdón y la fraternidad. Sí, porque vemos que, por decir, el país de Japón, después de esa guerra horrible y esa situación, hoy en día se han reconciliado y de Japón compramos todos los carros que vienen casi de Puerto Rico y todos los equipos de electrónicos y todas unas relaciones. O sea que se levanta un país, se colabora unos con otros y yo creo que eso es lo que hay que poner. No olvidando de que aquello bueno pasó horrible, pero peor es que siga el ciclo de la maldad utilizando de excusa la violencia, porque como me hicieron ese tal daño, debo de continuar. Y eso es lo que el Papa dice, no, vamos a colaborar en eso. No quiere decir que lo que hiciste no estaba mal, sí, horrible mal, pero vamos a construir y solidarizándonos unos con otros de tratar de parar ese mal. Y el séptimo dice, garantizar la libertad religiosa. Diga usted, Iván Aguilú. Bueno, pues en esa sección de garantizar la libertad religiosa, Francisco se ocupa de todas las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Así es como él lo dice, y se reitera en que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Y si vemos las noticias, últimamente hemos visto cómo las creencias religiosas se deforman para el beneficio de unos pocos que creen que, pues, por ejemplo, hay unas facciones musulmanas que piensan que todos los cristianos occidentales somos infieles y que debemos ser explotados en un carro, la yihad, porque eso es lo que conviene. Y eso pues es muy triste. Por otro lado, hay facciones tristemente que indican que creen en Cristo y creen en Dios, que sus acciones quizás no sean tan violentas como de querer explotar a los otros, pero la manipulación de capitales, la falta de oportunidades a otros grupos que no profesan esa misma fe religiosa, hacen el mismo efecto destructivo y deformador en lo que realmente debería ser todas las religiones, que deberían estar basadas en lo que mencionábamos anteriormente, en ayudar al hermano, en ayudar al prójimo, en la caridad fraterna, que es querer hacer mejor al otro, no a expensas mías, sino es de mi ayuda, de forma desinteresada, sin querer ganarme yo el crédito. El Papa condena los actos terroristas que se hacen en llamado o a la religión X o Y. Y igualmente a la interpretación errónea de los textos religiosos. Esa manipulación, y tristemente, pues, se utiliza con gente que tienen poca escolaridad, que tienen
pues, que no han desarrollado una capacidad de comunicación o de compañerismo, de fraternidad con otra gente, y lo único que conocen es eso que se les menciona y se les adoctrina. Y entonces lo único que tienen en la mente es esa capacidad destructiva de eliminar a aquel que no cree en el Dios que ellos creen. Ese que no cree está llamado a que yo lo mate. Y con eso, yo que lo mato, voy a ser el que me voy a ganar la recompensa de Dios de esa. Exacto, la recompensa de esa religión. Indica el Papa que el terrorismo no debe ser sostenido ni con dinero, ni con armas, porque de nuevo es un crimen internacional. Nos afecta a todos en el mundo. Cuando nosotros aquí pensamos que las cosas no nos afectan, pues mire, cuando explota un carro bomba en Israel, eso nos afecta a nosotros, porque esos israelitas creen en Dios también. De la misma manera, cuando Juan Carlos hablaba de que entonces se recurre a la venganza para que nos quedemos todos down. A mí me dieron, entonces yo doy para adelante. Y entonces vienen los israelitas y cogen y explotan a 4 musulmanes o palestinos porque ellos fueron los que pusieron el carro bomba. Y si no nos queremos ir tan lejos, podemos ir a Estados Unidos. Y entonces tenemos el caso del policía blanco que le metió 40 tiros al tipo negro antes de preguntarle qué era lo que estaba haciendo. Pero entonces vienen los del barrio donde mataron a ese negro, usando como justificación que aquel policía blanco abusó de ese negro, van y agajan a un policía que se está comiendo un almuerzo, una comida por la noche y le entran a tiros en el carro. Y ese no tenía nada que ver con el primer incidente. Y todo es la justificación. Y mientras haya justificación para los actos de uno y otro, actos terroristas, porque son para crear el miedo, mientras exista esa justificación, nunca va a haber la hermandad y la fraternidad. Indica el Papa que es posible un camino de paz entre las religiones, entre todas las religiones, y por tanto es necesario garantizar la libertad religiosa. No se puede intimidar, no se puede menospreciar, no se puede minimizar lo que uno o el otro crea. Si esa creencia nos lleva a crecer como hermanos, a solidarizarnos y a hacer un mejor mundo, no podemos minimizarlo. Oye, dice que es necesario garantizar la libertad religiosa porque es un derecho humano fundamental para todos los que creen. Y por último, les recuerda a los líderes religiosos, y estoy seguro que se lo aplica él mismo, su papel de auténticos mediadores que se dedican a construir la paz. A eso es que están llamados. En este caso, él habla de los líderes religiosos, pero nosotros también estamos llamados a eso. Sí. La razón de que nosotros creamos en la única verdad, que es Cristo, no nos da derecho a ser truanes y a menospreciar las creencias del otro. Al contrario, estamos llamados a encaminarlo al camino de la verdad, que nosotros hemos tenido el privilegio de haber conocido. Así que utiliza a Francisco, que se dedicó a construir la paz. En nombre de la fraternidad humana, hace un llamado para que se adopte el diálogo como camino, la colaboración común como la conducta y el conocimiento mutuo para el método y el criterio. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que tenemos que unirnos, porque todos somos hermanos, porque estamos en el mismo barco, que es este mundo, y tenemos que remar para el mismo sitio. Y todos nos tenemos que ayudar para conseguir el mejor bien para todos. A eso es que estamos llamados. Y eso es lo que el Papa nos llama en esta sección cuando habla de garantizar la libertad religiosa, porque todos valemos. Eso es la clave. Muy bien. Me gusta el poema de Papa, ¿verdad? De San Francisco, ¿verdad? Hazme un instrumento de tu paz. Exacto. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Y él ha traducido eso en contextos humanos. Le quisimos compartir con ustedes estas 7 claves que pues las tomamos sobre una disertación
de alguien que escribió en el periódico Aleteia y nos ilustra en términos claves que debemos de esperar de esa encíclica social del Papa Francisco. Excelente en estos tiempos pandémicos, que también se pone a prueba estos asuntos de si verdaderamente somos cristianos, pero cristianos como ese instrumento del Señor. Donde haya odio, llevo yo tu amor. Donde esté solidario con aquellos que están padeciendo sobre esta época de pandémica, que no es solamente los enfermos, sino las consecuencias económicas, las consecuencias mundiales, familiares y todo lo que ha impactado en el diario vivir de nosotros. Hemos comentado aquí en varias ocasiones cómo los hijos en las escuelas se ha trastocado todo eso. Yo, pues, ¿verdad? No nos imaginaríamos todo el alcance de que ha pasado esto, pero sí, no se puede descartar de que también es una gran, pero súper oportunidad también de poner en práctica esto que nos recuerda el Papa Francisco a través de esta enseñanza. Adalberto, si tenemos una oración. Sí, sí. Siempre hay. Unimos para todas las personas y hoy como un día muy especial de la Virgen. Sí, así mismo. Pues comenzamos con nuestra oración de hoy. Te ruego, Señor, que en este tiempo decisivo de mi vida esté más unido a ti por la oración, por la Eucaristía, por la entrega, que elimines todo cuanto nos separa de mí, de ti, y a ti de mí. Que me liberes de todo lo que me impide decidir con libertad y sabiduría. Señor, sé que tú, más y mejor que nadie, quieres mi felicidad más grande. Por eso quiero escuchar tu voz en mi cabeza, en mi corazón, en las personas. Aunque a veces me asuste lo que me vayas a pedir, confío en ti. Porque sé que tu camino es el más que me conviene, que más conviene a la persona que amo y con los deseos más bellos y más hondos de mi corazón. Quiero escucharte, Señor, y seguir tu camino, mi camino de felicidad. Ilumíname, Señor, con la luz y la sabiduría del Espíritu Santo para aprender de mis experiencias, de mis errores y aciertos, para reconocer la felicidad y capacidad de servicio que nacen cuando me acerco a tu voluntad, a mi camino de felicidad, para superar las dificultades que todo camino acertado conlleva, para advertir la desolación que produce recorrer caminos equivocados. Líbrame en estos momentos de los malos consejos que me ofrecerán la ansiedad y la prisa. Dame humildad para pedir perdón y rectificar cuanto antes los errores. Concédeme serenidad y paciencia para que sepa esperar tu luz, la que siempre es a quienes te amamos y queremos seguirte. Amén. 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 Pues nada, los invitamos a que nos sigan a través del canal de YouTube de Cursillos PR, a través de la página de cursillospr.com, PR de Puerto Rico, PR. Y los invitamos a que puedan ver ahí misas de intendencia, clases de dirigentes, este programa a través de la plataforma o en la página de cursillospr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. aplastante. Dios me lo bendiga a todos. La semana que viene.